Claro, porque desde la idea que ya la tenías investigada a empezar a ejecutar, a dar ese primer paso, igual eh, hay muchas cosas en ese entremedio, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, ¿no? Porque ya tenías clara la idea, lo investigaste, pero ¿cómo lo empiezas, no? Porque también hay un conocimiento necesario, hay una inversión necesaria. ¿Cómo fue esos inicios en la empresa? Claro. A ver, estamos hablando del año 2012, ¿ya? Entonces, para mí suena, lejísimos. Pero yo ya tenía la idea yo la maduro. La compañía la fundo en julio del 2012. El viaje se da más o menos entre mayo del 2012. Entonces, yo renuncio en febrero. El viaje en el cual me doy la idea se da entre junio, julio, y la empresa la termino formando en julio, a finales de julio. Pero de ahí tú tienes una bonita idea, pero ¿cómo la aterrizas, no? O sea, ¿cómo la aterrizas y cómo haces para que eso se vuelva en algo real? Pasaron muchas cosas y pasaron muchas cosas bonitas. La primera es que yo tenía un poco de ahorros, entonces los ahorros me permitieron dedicarle a este proyecto full time. Entonces es lo que yo siempre digo, ¿no? Si tú tienes una idea, tienes algún proyecto, tienes alguna idea, dedícale el 100% de tu tiempo. Eso es lo primero. Y lo segundo era, ok, hice el clásico plan de negocios, que la gente, yo soy administrador, te lo enseñan en la universidad y es muy clásico, en el cual haces tu proyección de demanda, cuánto vas a invertir, etcétera. Lo hice a grosso modo un Excel y un Word bastante simple, pero en el cual yo sabía más o menos cuánto tenía que invertir y claramente no tenía esa plata. Entonces, como ya tenía la idea, digo, regreso a la historia anterior, viajo a Estados Unidos con los ahorros que tenía y ahí hago el cálculo final de cuánto iba a necesitar. Más o menos yo tenía uno y para mi proyecto necesitaba 5 o 4. No me alcanza, pero bueno, sigamos investigando porque no solo es máquinas, sino también es local, es costo de materiales, insumos y demás, empaque y demás. Entonces, en ese tiempo, yo digo, ¿cuál es la forma más simple de poder conseguir el dinero? El banco. Entonces, ¿pero a qué banco voy? Entonces, yo ya tenía mi empresa constituida, tenía un proyecto interesante y tenía una gran idea. Entonces, le empiezo a tocar las puertas a los bancos. Y los bancos me dicen, interesante, bueno, te abren la puerta, te dicen, ok, cuéntame tu proyecto, cuánta plata necesitas. Y le empiezas a contar el proyecto, bueno, terminan las reuniones porque todas eran iguales. Y te dicen, ¿y cuánto es tu venta? Cero. ¿Cuánto tiempo tienes en el mercado? Menos de un año. Cuando empiezas a vender me buscas. Y así era una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y en ese plan y en esa historia estuve un poco más de un año, o sea, casi un año, o sea, hasta el 2013, mediados del 2014, yo estuve en ese plan. Y le dedicaba el 100% de mi tiempo a investigar, asesorarme y entender cómo era el mercado, ¿no? Dónde comprar la maquinaria, porque para esto la tecnología que nosotros usamos y que seguimos usando no había en Latinoamérica. O sea, por el nivel de presentación que nosotros tenemos de producto, una de las tantas, ¿no? O con la que empezamos, que es una forma piramidal en la cual tú puedes ver el producto adentro, eso no había en Latinoamérica. Entonces, solo había una opción, o lo mandaba a que me lo haga un tercero, Estados Unidos o Canadá, pero como entenderás, mandar hierbas de Perú a Estados Unidos es muy complejo. Entonces, dije, la tecnología la tengo que traer acá. Entonces, banco tras banco iba tocando puertas. Y todo el mundo me decía, oye, pero tú estás loco, no te van a dar la plata, no te van a dar la plata. Y yo seguía, y yo seguía, y yo seguía, y yo seguía, entre que investigaba y buscaba plata, investigaba, buscaba plata, investigaba y buscaba plata. Seguía viajando por el interior del país buscando proveedores, porque ya más o menos tenía la idea de cuáles iban a ser los sabores. Entonces viajaba, investigaba y tocaba puertas a los bancos. Hasta que el séptimo banco me dice, ya Álvaro, yo te puedo prestar la plata, pero necesitamos dos condiciones. La primera, una hipoteca. Una hipoteca, yo no tenía nada, yo no tenía ni carro, creo, en ese momento. Una hipoteca, ¿de dónde saco una hipoteca? Dije, pucha madre. Y la segunda, un aval. Puta aval, ¿a quién le digo ahora?
Bueno, entonces ya, pues entonces, bueno, entre buscando, viendo qué hago, dije, pucha, hipoteca a mis papás, pues no, o sea, a ver si me hipotecan la casa, a ver si confían en este loco. Te cuento que un día me junto con mis papás y le digo, bueno, papás, ya saben que tengo 1 año y medio, 2 años en este proyecto. El banco me ha dicho que me puede dar la plata si alguien me avala y si me hipotecan la casa. Y mis papás, me acuerdo que tengo la imagen perfecta. Ellos estaban sentados uno al costado de otro. Los dos giraron al mismo tiempo, se miraron y dijeron, ok, te vamos a hipotecar la casa. Y me hipotecan la casa. O sea, me dan el go para hipotecar la casa y uno de ellos iba a ser el aval. Entonces yo feliz llego al banco, le entrego la hipoteca y el banco me dice que no. Fernando, me quería morir. Porque ya tenía casi 2 años, 2 años, 2 años, un poco, entre 2 y 2 años y medio con el proyecto y no me daban la plata y era el séptimo banco que me decía que no. Me acuerdo que me puse muy triste, no salí de mi casa como por un día, día y medio, preocupado, ¿no? Angustiado porque no tenía ventas, gastaba plata y los bancos no me dan plata y dije, pucha, no me va a vencer. Y por la amiga de la amiga de la amiga de una amiga, llega un octavo banco. Y el octavo banco me dice básicamente lo mismo que el séptimo. Hipoteca de casa y aval. Los otros documentos del estándar de bancario. Y yo confío mucho en esta funcionaria que todavía es mi amiga, ya ha pasado el tiempo y me dijo, mira, tú tienes más o menos mi misma edad, tu proyecto me parece interesante, voy a ver cómo lo sacamos adelante. Y habrá pasado mes y medio entre documentos que van y vienen, y al mes y medio me dice, Álvaro, tu préstamo está aprobado. Estamos hablando de julio del 2014. Tienes que entender que ya iba casi un poco más de 2 años y medio más o menos en el proyecto. Y con esa pequeña inicial, viajo a Asia, traigo la tecnología a Perú y monto la primera fábrica de la compañía. Pero lo que yo no tenía en cuenta es de que ella me dijo, oye, yo te voy a prestar plata para la maquinaria, pero no vas a tener, o sea, yo no te voy a dar plata para capital de trabajo. Tu proyecto, o sea, capital de trabajo me refiero a para poder comprar los insumos, para poder acondicionar el local. Tú estoy dando el bueno, sacas la plata. Entonces, la máquina llega en noviembre del 2014 a Perú. En diciembre del 15 la empezamos a arrancar y yo no tenía materia prima, no tenía empaque, no tenía nada. Solo tenía la idea y un poco de materia prima para hacer los primeros estudios y nos demoramos más o menos como 5 o 6 meses en poner la máquina a punto. Pero como comprenderás, en mi ignorancia, yo pensé de que una máquina es como un microondas, pues, ¿no? Que tú metes el plato, pones start, 30 segundos y te cae el producto. No, la máquina tiene un montón, es como un motor, yo diría, la analogía más cercana, ¿no? Es como un motor que tú tienes que ir ajustando en el camino. Una cosa es subir, hacer caminos del Inca que ir en la Panamericana, ¿no? Es el mismo motor, pero hay que ajustarlo y hacerle cambiarle la llanta. Entonces, son pequeñas cosas que se van dando en el camino y eso nos permitió poder, desde el 2015, que fue mediados de 2015, fue nuestra primera venta, hasta el día de hoy, pasar por un camino muy, muy, muy interesante de experiencia emprendedora. Pero hola, debió ser súper estresante porque estamos hablando de un par de años antes de siquiera empezar a vender, ¿no? Entonces, y que nadie te quiere prestar el dinero. ¿En algún punto no te planteaste no va el proyecto? Honestamente no. Era all in, era todo, Fernando. O sea, yo nunca tuve segunda opción. Siempre fue mi primera opción. Por eso es que iba banco tras banco. Porque confiaba mucho en el producto y y a los pocos que se los presenté les pareció interesante la idea. Obviamente no eran especialistas en la industria, eran conocidos amigos, pero la idea sonaba muy innovadora. Nunca tuve segunda opción, siempre fue mi primera opción. Por eso es que nunca me planteé el que no funcionara. O sea,
Y realmente fueron 2 años en los cuales tengo que agradecerle a mis papás porque en ese momento me dieron techo y comida y yo básicamente lo que me pagaba eran los viajes y la gasolina para poderme transportar, ¿no? O sea, eso era básicamente mi gasto, ¿no? Porque mi vida personal la puse en un momento como que en congelador y tuve que ver cómo me las agenciaba, ¿no?